En la historia de México hay nombres que resuenan como un eco de esperanza y cambio. Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, fue un hombre cuyo idealismo y valentía marcaron el inicio de una revolución que cambió el rumbo de nuestra nación. Nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda del Rosario, ubicada en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. Su abuelo, Evaristo Madero Elizondo, consolidó una de las mayores 5 fortunas del país, gracias a negocios prósperos en los sectores agrícola, ganadero, vinícola, textil y de transporte. Sin embargo, a principios del siglo XX, estas comenzaron a enfrentarse a los intereses de Porfirio Díaz, su familia y sus aliados, tanto nacionales como extranjeros. A diferencia de las poderosas familias Torres y Terrazas, los Madero no solo se resistieron a colaborar, sino que se opusieron activamente a las empresas estadounidenses que operaban en la región. Inició su educación en el Colegio Jesuita de San Juan en Saltillo y posteriormente continuó en el St. Mary College, un colegio católico en Baltimore. Más tarde se trasladó a París, donde estudió contabilidad, economía política y sistemas de comercio en el Liceo de Versalles y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Francia. Durante su estancia en París, asistió a las sesiones del Parlamento y comenzó a interesarse en el espiritismo. Finalmente, cursó estudios en la Escuela Técnica de Agricultura de Berkeley, en San Francisco, California. En 1893 regresó a México y asumió la administración de las haciendas y demás propiedades de su padre. Se dedicó a estudiar sobre la producción vitivinícola en Coahuila, modernizó los sistemas de cultivo, promovió la educación con la fundación de la Escuela Comercial de San Pedro, aplicó sus conocimientos en medicina homeopática y continuó practicando el espiritismo. Propuso la construcción de represas para garantizar el suministro de agua durante las temporadas de sequía, lo que lo valió en 1900 una carta de celebración del presidente Porfirio Díaz tras la publicación de su propuesta. Sin embargo, comenzó a conmoverle profundamente la pobreza extrema de los campesinos y las condiciones inhumanas en las que trabajaban los obreros de las fábricas. Además, le indignaba el régimen de desigualdad fomentada por el porfirismo. Criticó abiertamente los fraudes electorales que perpetuaban la reelección de Díaz y abogó por la necesidad de un cambio hacia la democracia. Durante el porfiriato, un régimen autoritario y centralista, Madero fue testigo del creciente cuestionamiento por parte de diversos sectores urbanos, a pesar de que la mayoría de la población, un 90% rural, dominaba por hacendados nacionales y extranjeros que acaparaban la riqueza, vivían en condiciones precarias. En ese contexto, solo el 20% de los 15 millones de mexicanos sabía leer y escribir. Los católicos, influenciados por la encíclica Rerum Novarum de 1891, criticaban el anticlericalismo del régimen, la concentración de tierras, las pésimas condiciones laborales, el caciquismo y la falta de democracia. Como resultado de congresos organizados en distintas ciudades y años, surgieron los círculos obreros católicos en las áreas industriales. Por otro lado, los liberales liderados por figuras como Camilo Arriaga y los hermanos Flores Magón denunciaban el clericalismo de Díaz, la falta de libertades civiles, la ausencia de separación de poderes, la carencia de autonomía municipal y las injusticias en los tribunales. También se oponían a la falta de democracia electoral. En una postura más radical dirigieron sus críticas hacia los científicos. Bernardo Reyes, la inversión extranjera y las condiciones deplorables de obreros y campesinos. En respuesta, el gobierno reprimió a los movimientos de oposición y forzó a muchos de sus líderes al exilio en Estados Unidos. En 1904, Madero incursionó en la política electoral de su estado al postularse como candidato a la presidencia municipal de San Pedro de las Colonias, pero fue derrotado por la maquinaria política porfirista. Al año siguiente fundó el Club Democrático Benito Juárez para respaldar la candidatura de Frumencio Fuentes, opositor en la contienda por la gubernatura de Coahuila. Además, creó el periódico El Demócrata, cuyo primer número incluyó en su artículo "La voz del pueblo es la voz de Dios", donde defendió el voto libre y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
En 1906, Madero participó en el primer Congreso Nacional Espírita, donde presentó una síntesis de su visión metafísica sobre la vida y la muerte. Basándose en conceptos similares a los del Libro de los Espíritus de Allan Kardec, muy popular en la época, planteó que las personas son entidades espirituales que transitan de vida en vida y de mundo en mundo, en un proceso de perfeccionamiento destinada a alcanzar una conciencia absoluta, desvinculada de la materialidad. Mientras tanto, la preferencia de Porfirio Díaz por el grupo de los científicos generó descontento entre los partidarios de Bernardo Reyes, cuya creciente popularidad lo llevó al exilio. Los reyistas, en respuesta, se arremetieron tanto contra el gobierno como contra los científicos, y adoptaron una postura abiertamente antireeleccionista. Con el movimiento reyista debilitado, su vacío político se convirtió en un terreno fértil que Madero supo aprovechar, atrayendo nuevos líderes a las filas del naciente maderismo, entre ellos Venustiano Carranza. En 1908, tras la entrevista a Díaz Grimal, donde el presidente afirmó que México estaba listo para la democracia, Madero publicó La sucesión presidencial en 1910, el Partido Nacional Democrático. La primera edición se tituló La sucesión presidencial en 1910, el Partido Reeleccionista, pero el nombre fue ajustado al sugerir un grupo reyista denominado Partido Democrático. Este libro, dirigido principalmente a la clase media, no abordó a fondo los problemas económicos, pero sostuvo que el pueblo debía recuperar sus derechos políticos y poner fin a la dictadura que favorecía a unos pocos mientras se empobrecía a la mayoría. Madero instó a Díaz a permitir la formación de partidos políticos y garantizar elecciones limpias, advirtiendo que, de persistir la represión y el fraude electoral, el pueblo tendría que recurrir a más contundentes para restaurar sus derechos. En el libro, Madero propuso la creación del Partido Nacional Democrático para las elecciones de 1910 con el lema Libertad de sufragio y no reelección. Aunque aceptaba la reelección de Díaz como presidente, condicionaba su apoyo a que la vicepresidencia fuera ocupada por un opositor y se garantizan elecciones libres para otros cargos. Insistió en que el progreso democrático solo sería posible con la participación activa de los ciudadanos. Un buen gobierno solamente puede existir cuando hay buenos ciudadanos. Envió un ejemplar de su obra a Díaz junto con una carta en la que pedía actuar conforme a lo dicho a Grimal y facilitar la democratización del país, asegurándole que tal acción lo elevaría a un lugar de admiración histórica. Díaz no respondió a la misiva. Sin señales de cambio por parte del régimen, Madero intensificó sus esfuerzos para fundar el Partido Antireeleccionista. El 22 de mayo de 1909 se creó el Centro Antireeleccionista, destinado a promover clubes políticos en todo el país, y desarrolló un periódico para difundir sus ideales. Contó con el respaldo de destacados reyistas como Luis Cabrera, los hermanos Vázquez Gómez y figuras notables como José Vasconcelos, Federico González Garza, Roque Estrada, Filomeno Mata y Félix Pallavicini. Desde junio de 1909, Madero emprendió una gira nacional para promover el antireeleccionismo, logrando convocar multitudes que lo aclamaban, algo inédito en la política mexicana. Visitó ciudades como Veracruz, Progreso, Mérida, Campeche, Tampico, Monterrey y San Pedro de las Colonias en una primera etapa. En una segunda recorrió Querétaro, Guadalajara, Colima, Mazatlán, Ciudad Juárez y otras localidades incluyendo Torreón, Saltillo, San Luis Potosí, Guanajuato y la Ciudad de México. Para financiar su campaña, Madero vendió una parte significativa de sus propiedades, mostrando su compromiso con la causa. El programa de Madero, aunque radicalmente político, no aborda las demandas de las clases sociales más pobres que conforman la mayoría de la población. De hecho, Madero mismo expresó ante los obreros de Orizaba: del gobierno no depende aumentar el salario, ni disminuir las horas de trabajo, y nosotros que encarnamos vuestras aspiraciones no venimos a ofreceros tal cosa, porque no es eso lo que vosotros deseáis. Vosotros deseáis libertad, vosotros no queréis pan, queréis única libertad, porque la libertad os servirá para conquistar el pan. Para Madero, quien provenía de la más dinámica y emprendedora burguesía mexicana, la dictadura porfirista era el principal obstáculo para que México avanzara hacia un capitalismo moderno, similar al de Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Su visión para salvar el país giraba en torno al restablecimiento de la Constitución y la
reivindicación del principio de la propiedad privada, en particular del pequeño propietario emprendedor. A esta altura los Estados Unidos ya no estaban satisfechos con el régimen de Díaz, que favorecía la inversión inglesa y francesa, ya que aspiraban a imponer su propia hegemonía en México. Los estadounidenses consideraban que debía haber una transición de la oligarquía terrateniente hacia la burguesía industrial y agraria, antes de que estallara una rebelión social contra la dictadura porfirista. Madero parecía representar esa transición, mientras que los radicales anarquistas flores-magonistas, con sus ideas más subversivas, eran reprimidos por el gobierno. Por esta razón, los estadounidenses permitieron los preparativos de la revolución maderista en su territorio y el envío de armas a los maderistas en México, a pesar de su supuesta neutralidad. En abril de 1910, la Convención Nacional Independiente de los Partidos Nacional Antireeleccionista y Nacional Democrático lo postuló como candidato a la presidencia y a Francisco Vázquez Gómez como vicepresidente. Madero derrotó a los precandidatos Toribio Esquivel Obregón y Fernando Iglesias Calderón. Sin embargo, Díaz veía a Madero como un iluso e incluso un demente, por lo que no le dio mayor importancia, considerando que su candidatura restaba fuerza a la oposición al reyismo. Madero, por su parte, llevó a cabo una brillante campaña, realizando 4 giras por todo el país bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Fue la primera vez en la historia de México que un candidato presidencial organizó una campaña formal con mítines en plazas públicas, carteles, pendones, volantes y periódicos como el Antireeleccionismo y Nueva Era. Madero llevó su mensaje a Veracruz, Orizaba, Jalapa, Puebla, Guanajuato, Guadalajara, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, y entre otras ciudades. Su principal apoyo vino de su propia familia, especialmente de sus padres, sus hermanos Gustavo, Emilio, Julio y Raúl, aunque no era un orador destacado. Madero logró entusiasmar a las multitudes con sus discursos. Su capacidad para convocar multitudes lo hizo blanco de hostilidad por parte del gobierno. A pesar de que él mismo manifestó estar dispuesto a renunciar a su candidatura si el general Díaz garantizaba que en el futuro México sería gobernado por la ley, que en los próximos comicios habría libertad absoluta y que el voto público sería respetado. En junio de 1910, Madero fue arrestado en Monterrey bajo la acusación de proteger la fuga de su secretario Roque Estrada, quien había sido acusado de trastornar el orden público con acto de rebelión y ultraje a las autoridades. Fue encarcelado en la prisión de San Luis Potosí. Para ese momento Madero ya había recorrido casi todo el país, salvo algunas regiones como Baja California, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Las elecciones que finalizaron el 12 de julio de 1910 fueron fuertemente cuestionadas por el Partido Nacional Antireeleccionista, que en septiembre presentó un memorial denunciando el fraude electoral. Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó las acusaciones. El 4 de octubre, cuando Díaz fue declarado reelecto, Madero fue liberado bajo caución, pero con la condición de no abandonar San Luis Potosí. Sin embargo, logró escapar a los Estados Unidos. El 5 de octubre de 1910, Madero proclamó el Plan de San Luis, en el que declaró ilegales las elecciones de julio, desconoció las autoridades establecidas, convocó a la instauración de un gobierno provisional y llamó a un levantamiento armado para el 20 de noviembre. Desde su exilio, Madero nombró a varios jefes de la rebelión en diversas entidades y regiones para organizar y llevar a cabo acciones bélicas contra el gobierno porfirista. El Plan de San Luis estaba centrado en demandas políticas, principalmente la oposición al gobierno de Díaz, y reflejaba los intereses del sector burgués mexicano contrario a la dictadura, a pesar de que también abordaba la necesidad de restituir a los campesinos las tierras que les habían sido despojadas por los terratenientes. No especificaba procedimientos ni plazos, lo que dejaba espacio a la interpretación. El levantamiento armado comenzó con el asesinato de Aquiles Cerdán en Puebla, el 18 de noviembre de 1910, aunque Madero había enfocado su mensaje en la clase media urbana, que demandaba principalmente reformas políticas y una lucha cívica. Su llamado fue más acogido por los sectores populares y rurales, que a pesar de estar mal armados, estaban más dispuestos a luchar y cuyas demandas eran predominantemente agrarias. Así surgieron importantes movimientos en diversas regiones del país,
como los encabezados por Francisco Villa, Pascual Orozco y Emiliano Zapata en Sonora, Coahuila, Chihuahua, Durango y Morelos respectivamente. Estos grupos más orientados hacia los reclamos sociales y agrarios se convirtieron en los principales motores de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 la Revolución Mexicana comenzó con 13 levantamientos en varios estados como Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Veracruz. Aunque la resistencia inicial era limitada a las guerrillas que atacaban poblados pequeños y medianos sin enfrentarse directamente a las tropas federales, comenzaron a expandirse a 18 estados para abril de 1911. La incapacidad del ejército federal para sofocar la rebelión debido a la obsolescencia, corrupción interna y falta de movilizaciones por el temor de Díaz al general Bernardo Reyes llevó una serie de reformas de parte del gobierno. Además, el ejército había estado más enfocado en reprimir a los pueblos indígenas que en confrontar a los rebeldes. En mayo de 1911, los rebeldes tomaron Ciudad Juárez, un golpe significativo en el avance de la revolución. Madero formó un gabinete provisional con varios líderes, entre ellos Francisco Vázquez Gómez, Gustavo Madero, Venustiano Carranza y José María Pino Suárez. Ante la derrota, y para preservar el régimen, Díaz y su grupo aceptaron la firma de los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo, en los cuales Díaz renunció a la presidencia, las tropas rebeldes fueron licenciadas y el ejército federal intacto permaneció. El poder fue entregado a Francisco León de la Barra como presidente provisional, quien se encargó de dividir a los revolucionarios y preparar la contrarrevolución mediante el descrédito de Madero. A pesar del triunfo de la revolución, el régimen porfirista no fue completamente derrotado. El ejército federal, aunque derrotado, no fue eliminado y se promovió la lealtad de los militares profesionales que habían sido derrotados, pero mantenían su fidelidad al régimen. En contraste, los revolucionarios fueron reprimidos y las políticas de Madero para pacificar a los zapatistas fueron desmentidas por las operaciones del ejército federal en Morelos. El 7 de junio de 1911, Madero llegó a la Ciudad de México, donde fue recibido por una multitud de alrededor de 100,000 personas, una cifra sin precedente para recibir un líder. Madero, convencido de que la democracia sería la clave para resolver los problemas del país, organizó el Partido Constitucional Progresista y disolvió el antireeleccionista. Con la fórmula Madero-Pino Suárez inició su campaña presidencial, que fue menos intensa que la anterior, pero logró un triunfo aplastante el 15 de octubre de 1911, con casi 2 millones de votos, en una elección indirecta de segundo grado. El 6 de noviembre de 1911 ganó la presidencia. Madero formó un gabinete con pocos de sus seguidores más cercanos, buscando implementar una política conciliatoria. Se mostró más orgulloso de sus victorias democráticas que de las militares. El 7 de noviembre se reformó la Constitución para prohibir la reelección presidencial, vicepresidencial y de los gobernadores de los estados. Posteriormente se promulgó la Ley del Servicio Militar Obligatorio, reemplazando el sistema de leva por el reclutamiento anual mediante sorteo, y se implementó una nueva ley electoral el 19 de diciembre de 1911, estableciendo el voto directo en las elecciones federales. Como presidente de México, Francisco I. Madero implementó una serie de reformas sociales y políticas que reflejaban sus ideales de justicia social y democrática, aunque también enfrentó múltiples desafíos y tensiones tanto internas como externas. Uno de los primeros decretos importantes que Madero emitió fue el regreso de los indios yaquis que habían sido deportados a Yucatán. Además, canceló los privilegios que se habían otorgado a las haciendas durante décadas, que mantenían a los trabajadores en condiciones de semi-esclavitud, como fue en el caso en Valle Nacional. En el campo educativo, Madero propuso un programa integral que incluía el establecimiento de escuelas rurales, comedores escolares, albergues para estudiantes, escuelas nocturnas para trabajadores y educación especial para indígenas. También permitió la libre asociación colectiva de obreros sin sindicatos, lo que lo llevó a la creación de la Casa del Obrero Mundial y el Departamento del Trabajo. Asimismo, Madero comenzó a esbozar una reforma agraria basada en el modelo del ejido, buscando una distribución más justa de la tierra. En cuanto a la política exterior, Madero adoptó una postura independiente, lo que le provocó conflictos con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y las empresas estadounidenses, especialmente por su decreto del 3 de junio de 1912, que imponía un impuesto sobre la producción de petróleo crudo, y por su disposición del 11 de julio del mismo año de registrador de las compañías petroleras. Esto llevó a la creación de un subcomité en el Senado de Estados Unidos para investigar la situación de los ciudadanos norteamericanos en México.
y las pérdidas sufridas por las empresas debido a la Revolución Mexicana. En el plano político interno, Madero renovó casi por completo el personal ejecutivo en todos los niveles de gobierno y comenzó a sustituir al cuerpo de rurales, Fuerza Armada de la dictadura porfirista, por cuerpos armados irregulares provenientes de la revolución, al mismo tiempo que promovía el relevo generacional en los mandos militares. Además apoyó la participación política del Partido Católico, fundado en mayo de 1911, que representaba a la derecha mexicana, y proponía un programa que defendía la libertad de enseñanza y de conciencia, la separación de la Iglesia y el Estado, y soluciones a los problemas sociales basados en las enseñanzas del catolicismo social. Madero promovió las elecciones libres, respetó la libertad de prensa y dejó que los poderes legislativo y judicial operaran con autonomía, pero también tuvo conflictos con algunos sectores. En 1912 reprimió las huelgas y persiguió a los dirigentes del movimiento obrero independiente mientras apoyaba a la Gran Liga Obrera vinculada al Estado. A pesar de sus esfuerzos por mejorar las condiciones políticas y sociales, sus medidas no fueron suficientes para satisfacer las expectativas de todos los sectores y los exporfiristas vieron sus acciones como una amenaza a sus intereses, mientras que los radicales las consideraron insuficientes. En el ámbito económico, Madero logró mantener la estabilidad del dólar gracias a la intervención de la Comisión de Cambios y Moneda. Durante su presidencia, Madero se encontró atrapado entre las expectativas de los diversos grupos que lo habían apoyado y la resistencia de los sectores conservadores y exporfiristas que se oponían a cualquier cambio en el régimen autoritario que había disfrutado durante el porfiriato. Madero, que deseaba transformar el régimen, se vio atrapado por las consecuencias de las mismas fuerzas sociales y políticas que lo habían llevado al poder. Uno de los mayores retos que enfrentó fue la fragmentación de la coalición popular que lo había apoyado. Si bien la Revolución Mexicana había derrocado a Porfirio Díaz, las diferentes facciones que participaban en el levantamiento no compartían una visión común para el futuro del país. En particular, dos rebeliones de gran importancia resurgieron contra su gobierno. La zapatista, liderada por Emiliano Zapata y su Plan de Ayala, que aunque ideológicamente fuerte, carecía de una base militar sólida, y la rebelión de Pascual Orozco, quien, con el plan de la empacadora, tenía objetivos algo ambiguos, pero un gran potencial militar. La derrota de Orozco a manos de las fuerzas federales, incluyendo a militares como Victoriano Huerta, consolidó a este último como el general más popular entre los federalistas en ese momento. El ejército federal, que había sido clave en la represión de la dictadura porfirista, fue nuevamente utilizado por Madero para luchar contra estos levantamientos y pronto se vio involucrado en otras rebeliones en varios estados. Estas rebeliones fueron lideradas por figuras conocidas de la política nacional como el general Bernardo Reyes con el Plan de la Soledad, Emilio Vázquez Gómez con los planes de Tacubaya y Santa Rosa, y Félix Díaz en Veracruz. La situación empeoró aún más con el descontento dentro del propio gobierno de Madero, cuando los opositores, tanto en la legislatura como en la prensa, comenzaban a atacar su administración. El 16 de septiembre de 1912, los nuevos diputados y senadores elegidos libremente tomaron posesión, pero este evento fue aprovechado por la facción renovadora en la 27ª legislatura, que en realidad representaba a los exporfiristas. Este grupo aprovechó la oportunidad para criticar constantemente al gobierno maderista, tratando de socavar su estabilidad y demostrar que no contaba con la solidez necesaria para gobernar el país. Madero también tuvo que enfrentar una fuerte agitación política provocada por la oposición legislativa y la prensa que, aunque se benefició de las libertades otorgadas durante su gobierno, comenzaba a atacarlo ferozmente. En medio de este asedio, Madero se vio obligado a utilizar al ejército y otras fuerzas para enfrentar a los rebeldes, mientras la población civil comenzaba a culparlo por el desorden, a pesar de que muchas de las rebeliones eran producto de la conspiración porfirista que buscaba un golpe de Estado. En un intento por preservar la libertad de expresión que tanto defendía, Madero revocó la expulsión de los editores españoles de la revista Multicolor, quienes distorsionaban la información y atacaban su gobierno mediante caricaturas y burlas. Esta decisión reflejó el conflicto interno que Madero vivió al tratar de equilibrar sus ideales democráticos con la necesidad de mantener el orden y la estabilidad en un país sumido en el caos de la Revolución Mexicana. El 9 de febrero de 1913 se desató un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, cuando Manuel Mondragón,
liberó a Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes atacaron el Palacio Nacional. En este escenario, Madero se encontró atrapado entre su insistencia en mantener el orden constitucional y las presiones para actuar rápidamente. A pesar de los consejos de sus colaboradores, quienes le sugerían que trajeran a sus tropas irregulares leales, Madero optó por confiar en Victoriano Huerta, quien nombró jefe de las fuerzas encargadas de sofocar la rebelión. Madero, en su intento de preservar el orden legal, permitió que los cadetes del colegio militar escoltaran al presidente del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. Sin embargo, los golpistas, después de la muerte de Bernardo Reyes, se refugiaron en la Ciudadela, prácticamente condenados a la derrota. En este contexto, las intervenciones extranjeras cobraron relevancia. Los políticos del Partido Republicano en Estados Unidos, con poco tiempo para entregar el poder a los demócratas, propiciaron que el embajador estadounidense, con la ayuda de los embajadores de España, Inglaterra y Alemania y varios políticos antimaderistas, protegieran a los golpistas y negociaran un acuerdo para evitar la caída definitiva de los sublevados. Tras 10 días de combates fingidos por Huerta contra los amotinados, se firmó el Pacto de la Ciudadela, o de la Embajada, en el que Huerta, quien había sido designado para luchar contra los rebeldes, traicionó a Madero. El 18 de febrero, los golpistas, apoyados por la traición dentro del gobierno y las maniobras extranjeras, aprendieron a Madero y a su vicepresidente Pino Suárez. Aunque Madero había logrado un avance en la estabilización de su gobierno, fue derrotado por una serie de factores: la conspiración del gobierno de Estados Unidos, la traición del ejército federal, el poder de los grupos exporfiristas, la desintegración de su base política, la desilusión de las clases medias, una prensa hostil y su propia falta de experiencia política. El 19 de febrero, Madero y Pino Suárez firmaron sus renuncias bajo la promesa de ser enviados al extranjero para reorganizar la revolución y regresar al poder. El golpe de Estado fue celebrado por algunos sectores como la Iglesia Católica, que organizó una misa de acción de gracia por la caída del gobierno maderista. Sin embargo, la traición alcanzó su clímax con la orden de Victoriano Huerta, quien el 22 de febrero de 1913 ordenó la ejecución de Madero y Pino Suárez mientras eran trasladados a la penitenciaría de Lecumberri, marcando el trágico fin de un gobierno que, a pesar de sus buenas intenciones, no pudo resistir los embates de la conspiración, la inestabilidad política y la falta de apoyo efectivo dentro del país y del extranjero. Gracias por ver este video. Aprecio mucho tu tiempo y atención. Espero que la información haya sido útil e interesante. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus opiniones. Nos vemos en el siguiente video.